Disculpen si no había hecho videos, pero he estado un poco ocupado, pero bueno, ya vamos a comenzar. Vamos a comenzar a hacer esto. Bueno, nos quedamos en Mateo 16, si mal no me equivoco, y si me equivoco, pues ahí me corrigen. Sí, creo que es Mateo 15. En Mateo 15 fue el último, entonces vamos a ver Mateo 16. Como siempre ya saben que eh, cualquier duda y los estudios, yo les pido que estudien también y pongan ahí las partes que faltan, que estudiaron, que fue revelado por el Espíritu hacia ustedes. Bueno, vamos a ver bien. Mateo 16 empieza. Bueno, nos quedamos para recordar un poquito que en Mateo 15 Jesús dio de comer así a 4,000. Entonces en el 16 empezamos con cierto día los fariseos y saduceos. Recuerden que los fariseos sí creían en la resurrección y los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Se acercaron a Jesús para ponerlo a prueba, exigiéndole que les mostrara una señal milagrosa del cielo para demostrar su autoridad. Y aquí podemos ver muchas cosas, pero como les dije, fíjense, desde ese momento, Judá, el pueblo judío, estaba ya dividido, fariseos, saduceos, que eran doctrinas diferentes. Aquí se unieron en contra de Jesús y ahora nosotros tenemos que unirnos en el cuerpo de Cristo Jesús, ¿ok? Bueno, aquí ellos están probándolo, pero yo nada más me hago una pregunta, hermanos. Si tú estás probando algo, es porque te dijeron que servía, porque te dijeron que era, pues, viable, era, pues, digamos, que era real, no, o no lo probarías, ¿no? Es como cuando te dicen, oye, prueba este celular, esta cámara, esta medicina o lo que sea, ¿no? Sí funciona. Entonces tú la pruebas porque tú estás creyendo que sí funciona. Aquí estamos viendo que ellos están probando a Jesús. ¿Pero por qué lo están probando? Porque ellos creían quién era Él. Sabían quién era Él. Bueno. Y les pide una señal. Fíjense bien, ¿eh? Dice, exigiéndole. Ni siquiera se lo pidieron por favor ni con humildad, sino exigiéndole a Jesús que mostrara una señal milagrosa del cielo. Fíjense bien, ¿eh? Primeramente le estaban exigiendo a Jesús que hiciera algo. ¿Qué? Una señal milagrosa del cielo. Y si no se acuerdan, hay una parte en donde, bueno, vamos a llegar a ella, en otro capítulo de Mateo, en donde dice, y estas señales seguirán a los que creen. Milagrosa y del cielo. Querían ver, no sé, yo me imagino, ¿no? ¿Ustedes qué se imaginan con esa señal? Si ustedes les dijeran, muéstranos una señal milagrosa del cielo, como qué se les ocurre, pueden ponérmelo en los comentarios, hermanos. ¿Qué se les ocurre a ustedes que podría ser esta señal milagrosa del cielo? Señal, como les dije, vamos a llegar al pasaje en donde dice, y estas señales seguirán a los que creen. Milagrosas, y ahí dice, echarán demonios, harán milagros, sanarán enfermos, y del cielo celestial viene del mismo Dios, y nosotros nos da esa autoridad el Señor, porque Él la tuvo. Entonces, yo creo, yo me imagino que en ese tiempo ellos, estos fariseos y estos saduceos, porque eran como cinco conjuntos o cinco facciones en el judaísmo. Pero aquí vemos, por eso existía el Sanedrín, que era como, pues sí, como ese concilio que ahora vemos con
los evangélicos y con muchas iglesias, ¿no? Bueno, ese es otro tema. Entonces ellos pedían esa y yo me imagino que ellos querían ver señales como las de Elías o las de, no sé, las de Elías o las de, o sea, las de Elías, la de donde ora él y baja fuego del cielo, ¿no? O lo que yo creo que habían oído de Jesús, que sanaba enfermos y que resucitaba muertos, ¿no? No me acuerdo si aquí ya vimos con Lázaro, creo que ya, pero bueno, no me acuerdo. Entonces, o sea, yo creo que habían oído ya de Jesús algo, ¿no? Yo creo. Entonces, dice, Jesús le respondió, él respondió, ustedes conocen el dicho. Fíjense, desde aquí estamos hablando de dichos, ¿eh? De dichos del pasado. Si el cielo está rojo por la noche, mañana habrá buen clima. Si el cielo está rojo por la mañana, habrá mal clima todo el día. Saben interpretar las señales del clima en los cielos, pero no saben interpretar las señales de los tiempos. Solo una generación malvada y adúltera reclamaría una señal milagrosa, pero la única señal que se les dará es la del profeta Jonás. Luego Jesús los dejó y se fue. Entonces, fíjense, ¿eh? Porque para mí es muy interesante, pero ¿ustedes qué opinan? Él les respondió, es como ahora, ¿no? Los meteorólogos que dicen, no, bueno, hay nubes y hay una tormenta y hay un frente frío y hay esto y hay aquello. Y ellos, hay una cosa que tienen que fijarse mucho, que ellos predicen el clima. Ajá. Porque hay una parte que, digamos, dicen que esto que dice Jesús es como predecir, pero él no está prediciendo. Los meteorólogos, digamos, pues son, bueno, predicen el clima, ¿no? Pero esto qué es, hermanos, es muy fácil de decir. Fíjense muy bien. Ellos estaban exigiendo una señal. ¿Y Jesús qué les dice? Ustedes saben interpretar las señales del cielo. Como se los dije yo, en mi humilde opinión, creo que estos fariseos y saduceos sabían quién era él. Y por eso Jesús dice, ustedes saben interpretar esas señales del cielo, ¿para qué se hacen tontos, no? Saben muy bien que eso que me están pidiendo, ya lo he hecho, ya lo saben muy bien y saben quién soy yo. Es lo que yo creo. Entonces Jesús dice, si ustedes saben interpretar si está rojo el cielo, va a llover y va a ser mal clima y todo eso, ¿por qué no reconocen que las señales que yo ya hice son las verdaderas y vienen del cielo? Entonces, bueno, aquí, cuando Jesús les dice, solo una generación malvada y adúltera reclamaría una señal milagrosa. ¿Por qué? Porque, como se los dije, ellos llegaron y te exigimos que hagas una señal milagrosa del cielo. Entonces Jesús les dice, solo una generación malvada, una generación pecaminosa, una generación X o Y, malvada, aquí dice, una generación malvada. Y en ese tiempo, obviamente, para los judíos, decir una generación malvada era como el sinónimo de decir que eran hijos de Satanás, del mal. Ajá. Para que comprendan por qué lo dijo Jesús. Porque él nos estaba refiriendo a como ahora decimos, ¿sabes que tú eres malvado? No, sino él se refería a que eran hijos del diablo. Ujú. Bueno, entonces dice, solamente una generación malvada exigiría, reclamaría una señal milagrosa. Pero aquí dice, la única señal que se les dará es la señal del profeta Jonás.
Y si ustedes recuerdan, porque esa señal de Jonás puede ser muchas cosas, muchas interpretaciones, ¿no? ¿Cuál? Eh, Jonás pasó 3 noches, 3 días en la panza de una ballena. Yo creo en oscuridad, ¿no? Porque como que yo no creo que una panza, o sea, el estómago de un gran pez, porque muchos que, creen que es una ballena, pero pues no dice, dice gran pez, no dice ballena. Bueno, yo creo que adentro de un gran pez, pues está oscuro, ¿no? No hay luz. Pero entonces, una interpretación es esa, que Jesús estaba refiriendo proféticamente a él mismo, a que él pasaría, perdón, 3 días muerto y luego resucitaría como lo hizo Jonás, que pasó 3 días en la ballena y después lo vomitaron, ¿no? Y como que renació, digámoslo así, ¿no? Digámoslo porque no fue así. Otra interpretación de esto es que Jonás fue a dar un mensaje para que Nínive se arrepintiera. Y Jonás dijo, yo sé, yo no quiero ir porque yo sé que tú eres bueno y tú los vas a perdonar y yo voy a quedar mal. Y aquí no es que Jesús vaya a quedar mal, sino que la señal de Jonás es que él viene a que se arrepientan, pero no hacen caso, no hace caso esta vez el pueblo. Esa es otra interpretación de la señal de Jonás, que se vino a dar aviso de que venía el juicio de Dios y que se arrepintieran, que es lo que vimos que Jesús empezó a hacer cuando empezó a predicar, cuando empezó a predicar. Entonces, posiblemente esa sea la señal. Yo, sinceramente, me inclino más a la que resucitaría, porque dice, es la única señal que se les dará. ¿Por qué? Porque ellos lo mataron, ellos lo encarcelaron, ellos lo acusaron falsamente, etc. Bueno. Y luego Jesús los dejó y se fue. Ujú. Entonces, aquí vemos que hay una señal, ellos sabían interpretar las señales, y él se los dijo. Solo una generación malvada exigiría una señal. Y la única que se les dará es esa, que el Hijo del Hombre morirá y el tercer día resucitará. Lo que quería decir, en mi opinión. Luego, bueno, luego vienen dos más que yo creo que estudien, que de verdad, que sea una revelación del Espíritu a sus vidas y compartan con nosotros, hermanos, hermanas. Vamos a leer la última parte de Mateo 16. Dice, a partir de entonces, aquí, este, Jesús les preguntó a todos, ¿no? Que quién decía la gente que era y Pedro dijo, bueno, tú eres el Hijo de Dios, ¿no? Conocemos esa parte. Vamos ahí. Dice, a partir, y ahí fue cuando reprendió a Pedro. Y ahí fue donde donde revelaron, ¿no? Se reveló quién era Jesús, el Mesías. Bueno, a partir de entonces, después de que Jesús se reveló ante ellos quién era, y ellos sabían, y Jesús dijo, pero no se lo digan a nadie. A partir de entonces, Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriera mucho, que sufriría muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Eh, lo matarían, pero al tercer día resucitaría, que es lo que le decía al principio de este capítulo de la señal de Jonás. Por eso para mí es esa, pero ustedes pueden opinar que el Espíritu nos guía, hermanos, porque somos un cuerpo y tenemos que edificarnos unos a otros, ¿ok? Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Dios nos libre, Señor, dijo, eso jamás te sucederá a ti. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás, representas
representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Y aquí, bueno, vamos a hacerlo un poco rápido porque no creo que se extienda mucho el video. Aquí empezó Jesús a decir, tengo que ir a Jerusalén y voy a sufrir. Y yo creo que se compunjaba a Jesús, o sea, se ponía triste, pero sabía el propósito del Cristo, de ser Cristo, ¿ok? Entonces, vemos, si ustedes van a leer antes de esta fase, de esta última parte de Mateo 16, Pedro fue el que le dijo, tú eres el Hijo del Hombre. Y ahora es el que dice, Dios no quiera que te pase esto. Pero ¿cómo Dios no lo va a querer si para eso lo mandó? Por eso le dijo Jesús, te reprendo a ti, Satanás. ¿Por qué? Porque Pedro, aunque esté lleno del Espíritu Santo, porque esa revelación de que era el Hijo de Dios, el mismo Jesús se lo dijo, no te lo dijo carne y sangre, o sea, no te lo dijo un humano, no te lo dijo un conocimiento, te lo dijo mi Padre que está en los cielos. Y ese era parte de las revelaciones que les digo. Entonces, Pedro vemos ahí que era un instrumento elegido de Dios, pero aún así, hermanos, fue usado por Satanás para atentar otra vez a Jesús. Y ahí vemos cómo, ¿se acuerdan? Que dijimos en esa parte, creo que es Mateo 3 o 4, en donde dice, y Satanás se fue por un tiempo. Y aquí ya vemos que regresó a tentar a Jesús. Con uno de sus discípulos dijo, no, que no te pase. ¿Por qué? Porque Satanás sabía muy bien a lo que venía ya Cristo. Y entonces dijo, no, no, Dios no quiera que te pase, no, sí. Por eso lo reprendió porque sabía Jesús con quién estaba hablando. ¿Ok? Pero vemos aquí dos cosas muy importantes, hermanos. Cómo Satanás puede tentar con quien sea. Estaba el discípulo de Jesús. Ya había visto milagros, ya había visto grandes cosas. Y aún así es usado por Satanás. Bueno, sigamos. Luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtendrías si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Pues el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles en la gloria de su Padre y juzgará a cada persona de acuerdo con sus acciones. Les digo la verdad, algunos de los que están aquí ahora no morirán antes de ver al Hijo del Hombre llegar en su reino. Bueno, fíjense muy bien porque esto es muy, muy interesante. Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, mi discípulo, tiene que abandonar. Fíjense, es que muchos dicen, es que si tú quieres ser discípulo, pero fíjense, ya ahí dice, y les dijo a sus discípulos. Entonces, ¿cómo Jesús dice a los discípulos, si quieren ser mis discípulos? Ah, caray. Le dijo a los discípulos, si me quieren seguir. ¿Por qué? Porque sabía Jesús, ya lo estaban siguiendo también. Porque se acuerdan, atrás, Jesús les dice, el pueblo dice, sus discípulos más bien les dice, qué duras palabras, ¿quién las soportaría? Y Jesús les dijo, bueno, pues si no quieren, pues váyanse también como ellos. ¿Y qué les dijo a sus discípulos? No, ¿dónde encontraremos la verdad? ¿Tú eres la verdad? Y ahora aquí Jesús les está diciendo, si me quieren seguir, tienen que dejar su manera de vivir. Muchos dicen, en otras versiones dicen, tienen que dejarlo todo y tomar su cruz. Aquí dice su manera de vivir. Pero no es que dejes tu trabajo, hermano, o dejes de hacer lo que estás haciendo, ¿no? Aquí Jesús se refería a tu manera de pecar contra Dios, a que seas obediente. ¿Por qué? Porque ya les está demostrando a Jesús que Él es obediente a su Padre. Ora siempre, todo le pide al Padre.
nos está dando el camino a seguir, ¿ok? Entonces, y el tomar su cruz, para mí es tomar tu llamado, para lo que Dios te hizo, porque Jesús es carne, acuérdense, es un cuerpo de carne y sangre que Dios se preparó para que Él bajara a la tierra. Entonces tenía un propósito que es ser el Cristo, salvar a la humanidad del pecado, acercarlos a Dios. Entonces, Él tenía que tomar su cruz. Y tarde o temprano todos vamos a morir, hermano. Por eso, primeramente, dice, dejen su manera de vivir, de pecado, no su trabajo ni nada de eso. Después dice, toma tu cruz, ve, ve, ¿para qué te hizo Dios? Y toma eso, cárgalo, y entonces sígueme, dice, sígueme. Cuando tú ya sabes esas tres cosas, que ya no puedes seguir pecando porque estás en contra de Dios y quien está en contra de Dios es enemigo de Dios. El que pecas es enemigo de Dios. Entonces, tienes que cambiar tu vida, tu manera de vivir, hermano. Dos, tienes que saber cuál es tu propósito para tomar ese propósito y cumplirlo. Y después seguir a Jesús en sus sufrimientos, en sus aflicciones, en todo lo que Él sufrió, porque estos evangelios que estamos leyendo, este evangelio de Mateo y los otros que vamos a leer, es una manera en que Jesús vino a vivir y nos vino a enseñar el camino de cómo debemos de vivir, orando al Padre en todo momento, ¿ok? Por eso dice, si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, porque muchos dicen, no, yo voy a morir por esa persona. No, no, no. Aquí Jesús te está diciendo una cosa, porque una vez más te dice, tienes que cambiar tu manera de vivir. Si tú te aferras a tu vida de pecado, a tu manera de vivir en esto, cuando Él vino, y no estás escuchando lo que Jesús te está diciendo, obediencia, relación, fe, amor, entonces no estás comprendiendo que estás viviendo de una manera que no le agrada a Dios y que Él quiere que cambies esa manera de vivir pecaminosa por una vida santificada, apartada del mundo. Si el mundo se viste de colores y se ponen aquí letreros o como hoy en día que se visten, ¿no? Hoy que es 28 de octubre, que aquí en México se celebra muchísimo a un santo que es nada, es una estatua que no hace nada, pero se celebra y muchos se visten de colores de él y van a la iglesia o a las iglesias que están conmemoradas de él y hacen muchas cosas que no sirven de nada. O los que celebran Halloween, que están haciendo un rito pagano satánico, que se disfrazan como muerte o que se disfrazan como diablos o como brujas. Y ustedes díganme si la palabra dice, disfrácense. La palabra dice, sean honestos, sin disfraz. Y luego, ¿qué tiene que ver Satanás, el diablo, la bruja y muchas cosas más con Dios? Nada que ver. No tiene nada que ver la oscuridad con la luz, la maldad con el bien, el mal con el bien. Y tú te estás disfrazando de muerte y estás festejando y estás adorando a un Dios vivo, que es la vida. O sea, hay algo mal, ¿no? Entonces, esa vida santificada es apartarnos de esas cosas que el mundo hace para ser parte del cuerpo de Cristo. Entonces, por eso dice, si tú te aferras a tu manera de vivir, a la vida que llevas, la vas a perder porque Dios te la va a quitar. Porque si tú pones algo adelante de Él, si Dios no es primero, va a llegar un momento en que Dios va a decir, te lo voy a quitar. Así como quitó los becerros de oro cuando Moisés bajó y fueron hechos polvos y dados en agua, así va a ser Dios con tus ídolos. Los va a quitar, los va a quitar. Y los quieras, no los quieras, te duela, no te duela, los va a quitar.
para ver si así reaccionas. Lo que sea tu ídolo, lo que estés poniendo arriba de Jesús, de Dios, se te va a quitar. Por eso dice aquí, si te aferras a la vida, se te va. Si entregas, aquí dice, fíjense, si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Si entregas, ¿cuál es la causa de Jesús? Acercarte a Dios, que te arrepientas de tus pecados. Si tú entregas esa vida de pecado, vas a salvarte, vas a salvar tu alma, la salvarás, la vida. No que no te vayas a morir. Bueno, físicamente morimos, pero espiritualmente vamos a tener vida eterna. Entonces, por eso luego dice, ¿qué beneficio? Porque aquí él se está refiriendo, si tú mueres físicamente por causa de Jesús, vas a ganar una vida eterna. Por eso dice, ¿de qué te sirve ganar el mundo? Ganar millones, tener 7 mansiones, 2 Ferraris y Lamborghini, 7C. Si eso, hermano, tú te mueres hoy, quién sabe quién sabe si la misma ropa te lleves. Quién sabe si el cabello o la barba te la lleves, ¿no? Entonces, aquí Jesús lo está diciendo claramente. ¿De qué te sirve ganar todo si pierdes tu alma? ¿Qué es más valioso que tu alma? Porque Jesús pagó un precio por tu alma. ¿Qué es más valioso que eso? Para mí nada es más valioso que la sangre de Jesús, nada. Y bueno, y termina, les digo la verdad, algunos de los que están aquí ahora no morirán antes de ver al Hijo del Hombre llegar en su reino. Wow. Pero, si se dan cuenta para terminar, los fariseos pedían una señal milagrosa. Y al final, Jesús está dando más que una señal milagrosa. Les dijo quién era y les dice a ellos, cambien su manera de vivir, porque ese es el verdadero evangelio. Ganarán una vida eterna, porque lo que hay en este mundo se pierde, se quema, se hace polvo y cenizas. Así que no te aferres a ello. Son medios que usa Dios, todo, el dinero, bueno, tu esposa o tu esposo, tus hijos, tus familiares, los hermanos, la iglesia, todo son fines, son cuestiones o cosas que Dios usa para que se cumpla su propósito en ti. Ujú. Entonces, simple y llanamente, hermanos, no hay que idolatrar nada, no hay que atesorar nada aquí, sino allá arriba, como dice la palabra, en donde el hollín no las oxida, en donde la polilla no se las come, porque puedes tener un traje de 100,000 pesos, pero pocas veces lo usas y se va desgastando y las polillas se lo comen, puede ser. Entonces, bueno, estudien lo que faltó y por favor pongan en los comentarios, hermanos. Jesús les bendice.